Hola a todos, bienvenidos a Santos en Camino. En este episodio tenemos aquí a otra pareja, María Andrés, porque bueno, dado que cuando vinieron Pablo y Elia pues ha tenido muchísima repercusión y os ha gustado mucho, pues hemos traído a María Andrés, que nos van a contar también su historia. Así que nada, chicos, gracias por venir y bienvenidos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Estáis en vuestra casa, así que bueno, empezar como, bueno, podéis empezar también contando un poco de dónde venís cada uno, ¿no? Y cómo os conocisteis. Yo creo que para empezar está bien, ¿no? Sí. Risas enlatadas. ¿Empiezo yo? Sí, empiezo. Vale. Que bueno, pues yo soy Mar, tengo 27 años. Yo estamos casados desde hace casi 2 años. 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses. Y bueno, yo nací en una familia, podríamos decir, no católica o católica no practicante. Soy la mayor de 2 hermanas y mis padres se divorciaron cuando yo tenía pues escasos 2 años. Entonces eso para mí fue como algo que me ha marcado, porque pues yo desde muy pequeña pues le pedía a los Reyes Magos literalmente que si mis padres podían volver a estar juntos. De hecho yo, y eso le hablaba con mi madre en plan, pero mamá, tú no puedes volver a estar con papá, tal. Entonces como es algo que me ha marcado desde muy pequeña. En mi casa eso era una familia no practicante. Íbamos a misa pues los días de pues, Navidad, Semana Santa, pero tampoco, no vivíamos una fe, digamos, pues muy fuerte, ¿sabes? Mi madre rezaba con nosotras por las noches y poco más. Entonces yo no he tenido como, digamos, una formación de fe como a lo mejor otra gente sí que ha tenido, ¿no? Luego Andrés cuando cuente, pues veremos un poco las diferencias del mundo del que él venía y del que venía yo. A pesar de eso, yo diría que siempre pues he tenido a Dios muy presente. Yo creo que es un don que Él me ha dado, ¿no? Porque yo pues desde adolescente iba a misa sola, porque claro, yo, no, la gente de mi familia no iba a misa, entonces iba yo sola, pero desde muy pequeña como que sentía esa llamada muy fuerte y como ese anhelo en mi corazón, y había algo que me empujaba pues a ir buscando, ¿no? Pues respuestas a pues, preguntas que yo tenía. Y ¿qué más? Es que no sé, a ver... Bueno, ya está, es una intro. Sí, ¿no? Sí, entonces nada, pues eso desde muy pequeña yo tenía como ese anhelo en el corazón. Y nada, entonces a medida que me fui haciendo mayor, y, o sea, más adolescente, ¿no? Iba conociendo a gente que a lo mejor sí que había tenido formación católica, ¿no? Pues ellos me iban contando y entonces me fui poco a poco pues introduciendo un poco más en lo que era la fe católica, ¿no? Y yo diría que un hecho que marcó muy fuerte pues mi camino de conversión, digamos, fue cuando falleció mi padre de manera pues totalmente repentina, que pues eso como que me hizo reflexionar y querer buscar muchas respuestas, y yo sentía como un imán hacia la iglesia. O sea, yo todo el rato quería estar en la iglesia, empecé a ir a misa diaria pues durante mi etapa de duelo más dura, entonces era como mi lugar donde yo estaba tranquila, ¿no? Y fue en esa época cuando una amiga me habló de FETA y tuve la suerte de pues, poder hacer el retiro. No es curioso porque todo el mundo va ahí en plan, no, a mí me han obligado, tal, y yo, que siempre había sentido una llamada muy fuerte, estaba deseando hacer el retiro, ¿sabes? O sea, la gente eso venía como con cara larga el viernes, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar, pues, lo que sea, ¿no? Haciendo mis viajes, mis fiestas, y yo estaba deseando estar ahí porque la gente me había hablado maravillas y yo quería conocer más del Señor. Entonces, eso fue como, o sea, para mí FETA, pues eso fue un encuentro cara a cara con el Señor. Ahí como que descubrí lo que era la fe, ¿no? Y sentí, pues, oye, a lo que yo estaba llamada. Y bueno, ahí fue cuando conocí, o sea, al cabo de unos meses después de hacer el retiro, pues conocí a Andrés. Sí, y yo, a ver, yo vengo un poco o sea, justo el polo opuesto. No sé, una familia, somos 5 hermanos, bueno, uno en el cielo, son 4 hermanas, yo soy el segundo, y entre mi hermana mayor y yo nació mi hermano Enrique, que falleció a los 5 meses porque bueno, tenía la pared abdominal abierta y bueno, después de muchas operaciones y demás falleció. Y entonces somos 6. Y pues, sabe, una familia o sea, donde se me ha querido mucho, muy unida, con, o sea, con una familia, no solo de la familia de hermanos y padres, ¿no? Sino como de primos, abuelos, o sea, como muy, muy unida, y donde la fe
ha tenido siempre un papel muy importante, o sea, importantísimo, ¿no? Transmitida por los dos, por mi padre y por mi madre. Eh, o sea, desde muy pequeño, pues, o sea, no sé, es que recuerdo que me enseñaran, pues, el Ejército de mi vida, recuerdo, pues, ir a misa nada, desde que tengo uso de razón, que nos dijeron, oye, arrodíllate, ahí está Jesús, ahí está María, eh, decenas de oraciones, leer vidas de santos, mi madre leyéndonos también, mi padre también, entonces como un poco como, o sea, un entorno de católico, ¿no? Pues eso, como, y muy bueno, ¿vale? Entonces esa fue como mi infancia, que fue muy feliz, en la que eso, iba a un colegio católico, tenía formación en la parroquia, en grupos en congregaciones marianas, o sea, un poco como todo muy, en el exterior muy bonito, ¿no? Pero luego realmente yo en mi interior era como, o sea, era típico católico que hace todo, o sea, va cumpliendo, ¿no? Pues si Claro. voy a misa, pues sí, me confieso, rezo, todas las noches en mi familia se rezaba, mi madre decía, la familia que reza unida permanece unida. Entonces, siempre se rezaba. Hemos preparado, o sea, el mes de mayo hacíamos, o sea, preparábamos del palo con pétalos de los sacrificios que hacíamos diarios, pétalos en una cestita y al final del mes de mayo se hacía una procesión por casa, o sea, una locura, ¿no? O Qué sea, divertido. junio se preparaba el Sagrado Corazón de Jesús, se rezaba una oración cada mes, o sea, cada día, vamos, o sea, muy cuidado, ¿no? Entonces, eso a mí, cuando empecé la adolescencia, me llevó como a generar un poco una doble cara, ¿no? De, oye, pues a mí esto, yo no sé, o sea, no sé si va conmigo o no, yo lo tengo en casa. eh, Tenía esa presión, ¿no? Por parte de toda mi familia de hacer todo eso, pero yo realmente lo hacía porque sí, no porque creyera más o menos, tampoco me lo planteaba mucho, ¿no? Y, y eso poco a poco como fue em, como haciendo mella en mí, ¿no? O sea, gotita a gotita, hasta que ya era apatía total, ¿no? Entonces justo yo creo que eso fue en la época de la universidad y, y luego ya en la época, justo acabé la universidad y me trasladé a Mallorca. Bueno, no he dicho nada, tengo 30 años, no he dicho No has nada. dicho soy Andrés, Soy Andrés, no he dicho nada, bueno. Bueno, has contado no tu te- vida, pero Otra falta cosa, decir que eres de Madrid, ¿no? soy de Madrid, no, tampoco has exacto. dicho hola, soy Andrés. Soy de Madrid, bueno, soy de Madrid. em, y exacto, ¿no? Hice la universidad en Madrid y cuando acabé me salió una oportunidad muy buena de trabajo aquí en Mallorca con mi mejor amigo de la universidad y, y vine aquí a trabajar. Y entonces aquí es cuando yo creo que fue como mi punto máximo de separación, mis primeros eh, 2 años aquí en Mallorca fue aprovechando, ¿no? Que ya no tenía como esa presión, ¿no? Y esa Mira, mirada de toda mi familia, ¿no? Fue cuando, o sea, llevé una vida totalmente perdida y alejada de Dios. Seguía yendo a misa los domingos, curiosamente. Yo creo que eso era un poco, yo creo que para no mentir a mis padres cuando me preguntaban, ¿has ido a misa? Pues porque me daba pereza, o sea, digo, no quiero mentir, ¿sabes? Iba a misa, pero iba a misa de eso, o sea, literalmente, porque vivía a 20 metros de San Nicolás. Entonces, llegaba tarde, estaba ahí en la misa y había días que hasta incluso después de comulgar me iba, ¿sabes? Vale, ya está, me voy. es curioso, pero o sea, Andrés y yo nos conocimos oficialmente en FTA, pero después de haberle conocido me di cuenta de que a veces se había visto en misa en San Nicolás y te das cuenta de, joder, qué fuerte. Sí. Decía, tú eras ese que estaba ahí en el banco de delante y tal. No, de detrás, seguro. Bueno, una vez te vi delante, pero sí. Y nada, entonces, bueno, eso, la verdad es que eh, sí, o sea, yo creo que había vivido una vida como muy protegida y también, como eso, pues muy marcada por una presión en casa pues hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, como que fue ese acto de rebeldía, ¿no? Pues me voy a Mallorca, ¿no? Es la isla aquí de la fiesta y de la perdición. Y hice eso, ¿no? O sea, fue llevar una vida muy perdida, o sea, muy mala, dejándome mal influenciar y no por gente mala, ni mucho menos, ¿no? Pero Por el mundo. por el mundo, o sea, por el mundo, la fiesta, por salir, por ligar, por pillar, por tal, ¿no? Por luego contar una historieta el lunes por la mañana en la oficina. Y eso, ¿no? Y también y parecía que era inofensivo, parecía que no pasaba nada, pero
En el pues corazón. te vas perdiendo, ¿no? Cada vez más. Y entonces, bueno, pues básicamente tuve un encuentro muy fuerte también con Dios en FTA. Esto fue mi primo que ahí sí que me obligó un poco Antes a... es de los que iba a regañadientes y yo era de las que iba en plan, mira qué bien, qué ganas ¿no? de saber más. Claro, cuando tú no lo has tenido en casa, que era mi caso, claro, yo no había tenido una formación, o sea, yo iba a un colegio católico, pero tampoco tenía una formación Claro. fuerte. Yo no había rezado un rosario en mi vida. Entonces, claro, bueno, sí, yo sabía que mi madre me contaba que para hacer un huevo duro había que rezar 10 Ave Marías, pero no sabía, ¿sabes? El poder de la oración a través del rosario. O sea, había muchas cosas que yo no sabía, a mí nadie me había explicado. Entonces, como que yo sentía ese anhelo tan grande y pues a veces veo a gente que ha tenido eso como antes y digo, qué envidia que desde muy pequeño has entendido muchas cosas o has sabido pues que Jesús está ahí en el sagrario, ¿sabes? Claro, pero Andrés también lo que está diciendo es que al final quizá cuando tienes una fe heredada, ¿no? Si no la encarnas tú, si no tienes la fe encarnada, que lo descubres tú, muchas veces es que el encuentro con el Señor tiene que ser personal, ¿no? Seguro. Claro. De hecho, y, o sea, eso 100%, pero yo siempre, esto lo he hablado con un sacerdote muy amigo nuestro que nos casó, que o sea, también yo tenía una herencia, un patrimonio familiar, ¿no? Que eso también ha hecho que no me perdiera. O sea, es decir, yo, toda la oración de mis padres, de mis hermanas, de todo mi entorno, cuando sabían que yo estaba totalmente perdido, o sea, ese patrimonio es el que también ha hecho que yo volviera a Dios, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda. O sea, yo me sabía la teoría toda, o sea, me sabía el catecismo, me sabía todo perfecto, pero lo había olvidado, o sea, lo había metido en un desván, en un corazón, lo había cerrado, y aunque yo sabía que muchas cosas de las que hacía estaban mal o que no me hacían bien, yo lo encerraba tal y decía, da igual, no pasa nada, ¿no? Creo que no pasa nada. Y luego, a posteriori sí que vi, ¿no? Que había pasado muchas cosas, ¿no? Pero eso, al final fui a FETA en Barcelona y, y ahí tuve un momento también de encuentro con el Señor cara a cara muy fuerte, que yo en ese momento no, bueno, estaba eso, muy perdido, no creía ni en Dios ni en nada, ¿no? Estaba en un momento de lucha personal muy fuerte por otros temas y, y ahí yo poco como que le hice un poco de challenge a Dios, le dije, bueno, si realmente existes, dame una señal, porque yo tengo eso, si no existes, yo no quiero, Andrés es así. yo no quiero perder el tiempo aquí yendo a misa, intentando ser bueno, no pecar, confesándome, porque esto no tengo tiempo para esta mierda, porque estoy con otras cosas que me están costando la vida. Y Dios me dio una respuesta muy clara y dejó de confiar en Él. Dejó de confiar en Él. Y ya hablaremos ahora un poco más, pero el tema de la confianza en Dios, yo creo que es un hilo conductor en la vida de Mar, en mi vida y en nuestra vida matrimonial. Entonces, a partir de ahí, pues empecé un camino de vuelta a la fe, de reconversión y nada, nos conocimos en FTA. nos conocimos en FETA Éramos súper amigos. en octubre Sí. de 2020. En octubre de 2020. Sí, con las mascarillas y todo, en aquella época en la que todavía se llevaban mascarillas. Y bueno, o sea, desde el inicio éramos súper amigos y yo sentía Bueno, que yo me tenía... enamoré el primer día de ella. Nada más. Nada Mar más. en plan, éramos súper amigos. Yo me enamoré el Esto es primer día. esto es importante explicarlo, es importante. Eso dice. Yo me enamoré el día que la conocí, vamos, el primer día que fui a una reunión aquí en FETA Mallorca, el día que la conocí, ahí me enamoré de ella. Yo me enamoré más tarde, pero también me enamoré. Ya mucho más tarde, mucho más tarde. Pero sí, la verdad es que tuvimos unos meses de amistad muy bonitos. Andrés es una persona pues súper detallista, que sabe escuchar, que le gusta escuchar. Entonces yo sentía pues que era como mi amigo perfecto, ¿no? Yo le llamaba para contarle todos mis dramas y esto y lo otro y en la universidad y aquí. Entonces él siempre me cogía el teléfono, siempre me escuchaba, siempre tenía unas buenas palabras para mí. Y bueno, o sea, poco a poco pues me di dando cuenta de que yo estaba locamente enamorada de Andrés, pero bueno, me costó darme cuenta porque claro, yo le veía como mi súper amigo, ¿no? Al que yo siempre acudo para contarle mis cosas, mis tonterías y mis cosas más graves. Y... Salí de la friendzone, fui un héroe. Es muy complicado. Pero no caído. Muy complicado. No me dio, la No, verdad es que no. Fue un camino muy bonito porque Tuvimos empezamos siendo amigos y además teníamos un grupo de fe muy bueno. Nos veíamos cada fin de semana, antes de íbamos misa, juntos a después de misa. y... Teníamos un... Bueno, y siguen siendo nuestros amigos todavía a día de hoy, Sí. o sea, y eso pues nos ayudó mucho
a mí también en mi camino de conversión, porque claro, yo eso en Efeta pues viví ese encuentro cara a cara con el Señor, pero a mí me quedaba y me sigue quedando un largo recorrido, entonces también ese grupo, esa comunidad pues me ayudó mucho, ¿no? Pues a acercarme más a Dios, a conocerle más, a conocer más a la Virgen, pues eso, a descubrir a lo que yo estaba llamada. Y, y eso, Ya o sea, está. sí, o sea, fue una época muy bonita. ¿Y cuál fue el Y momento, perdonadme que os diga, pero cuál fue el momento en el que, o sea, porque tú decías que eso, que teníais una relación de amistad, que me parece súper bonito, porque al final las relaciones de verdad se construyen primero en una amistad, nos ¿no? Y donde conocíamos confías. muchísimo, Andrés sabía perfectamente de qué pie cojeaba yo no sabía tanto de qué pie cojeaba él, pero lo fui descubriendo más tarde durante el noviazgo. Más Pero pesado que yo. yo le decía, luego el noviazgo, es que eres perfecto, yo tengo un montón de defectos, pues que yo no te veo ninguno. Bueno, yo tengo peores, pues están más ocultos. Entonces. ¿Y en Pero qué momento tú cediste, en plan, no, cediste, no, perdona, en qué momento como que tú dijiste, joder, me gusta Andrés, ¿no? En plan, porque, sí, me di cuenta, pues Poco a poco, ¿no? fue muy poco a poco, o sea, sí, fue después de muchos meses. Claro, yo no me daba cuenta que cuando estaba un día triste porque X me apetecía llamar a Andrés, o sea, fue como, pues fue muy poco a poco, o sea, pues un día llamaba a Andrés y decía, bueno, pues era porque yo qué sé, pues no sé, porque me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta de que Andrés era esa persona que yo siempre había buscado, ¿no? Era, pues yo veía que pues podía ser el hombre de mi vida, ¿no? Y sobre todo que ya cuando estaba con él pues sentía mucha paz, yo me sentía muy cerca del Señor con él, pues sí, o sea, entonces me di cuenta, sí, la verdad, o sea, fue un día que yo le llamé llorando por un drama y le dije, por favor, ¿vienes conmigo un rato al Santísimo? Y él me dijo, estoy trabajando, pero yo apago el ordenador, ya sigo luego. Y me acuerdo que me acompañó, estuvimos Yo en el pensaba que era Santísimo la 10ª persona la que llamaba. y fue la primera. O sea, luego antes me ha dicho, estaba convencido de que eras la última persona de la lista a la que Sí, llamabas para porque qué desahogarte. sí, mono, ¿eh? dije, bueno, Qué no ha mono. podido ninguna de sus amigas, iré yo. Y la verdad es que cuando me llamaron para darme esta noticia y yo la quería compartir con alguien, es que solo se me venían desde la cabeza y es que si lo quiero contar a él, seguro que tiene buenas palabras para, pues no sé, pues darme luz. Y me acuerdo que le dije tal, oye, mira, me ha pasado esto, ¿te querrías venir conmigo al Santísimo y estar un rato ahí, pues rezando? Y yo creo que fue un poco a partir de ese día. O sea, yo me di cuenta de que, pues que a mí me apetecía estar con él y que Mm. podía, pues eso, que era el hombre que yo realmente estaba buscando y que yo necesitaba y que sentía que el Señor me lo estaba poniendo. Yo para mí eso, o sea, me enamoré de ella desde el primer momento y para mí era, que esto es muy cursi, suena muy cursi, pero para mí era una lucecita, o sea, era una luz en mi vida. O sea, que desde el momento en que la vi de lejos, que le escuchaba, que habla muy alto, que se ríe mucho con cualquier cosa, o sea, eso como que me impactó mucho. Yo soy una persona más seria, más calmada, ¿no? Y, y eso, o sea, ella ha sido y es como una luz que entra en mi vida y alumbra mi vida No me constantemente. hagáis empezar con Ay, los Kleenex desde ya, por No, es favor. verdad, es yo verdad. sí que voy a poner De a día a llorar. día. No, es verdad. Sí, pero la verdad es que fue así, fue súper bonito. Siempre hablamos de que esa época fue súper bonita y que era súper de Dios. O sea, es que o sea, yo lo sentía en el corazón. Eh, Y luego, nada más empezar, Mar se fue a yo Madrid. me voy a Madrid, me acuerdo que cuando empezamos a estudiar dije, pero yo me voy a vivir fuera y ¿qué vamos a hacer? Y no, porque ya claro, yo tenía un poco mi plan, antes de conocer a Andrés, pues mi plan en mi cabeza, yo me iba a ir a Madrid, yo pues iba a conocer a un chico a Madrid, me iba a quedar ahí, pues, o sea, yo Sí, tenía sí. mi plan montado en la El chico de cabeza, Madrid, pero ¿sabes? aquí. Entonces, sí, entonces, claro, yo me acuerdo que decía, no, pues es que esto no está en mis planes, yo me voy a estudiar fuera y no tengo idea de volver, ¿sabes? Y yo le dije, no te Y preocupes, iremos viendo, yo iré a visitarte a Madrid. Y así lo hizo durante 9 meses. tuvimos un Iba, noviazgo súper bonito también, aprendimos muchísimo durante el noviazgo, nos acercamos más a Dios también. yo diría, eh, sí, o sea, que de lo, de las, de lo más de lo que más importante, lo que más nos ha regalado Dios es ese camino de castidad en noviazgo, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, es que ha sido brutal. mm, O sea, vamos, lo hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Esa elección por la castidad. el poder pues de la espera, ¿no? Pues de hacer las cosas bien, y con Sí. el corazón, sí, o sea, eso sí, o sea, como... Eso marcó nuestro noviazgo, o sea, yo creo que marcó un antes y un después y, y al final, o sea, Dios te da la gracia, o sea, tú puedes caer, eres humano, te confiesas, pero sigues, ¿no? Y esa búsqueda de la castidad y esa confianza en Dios y en María es lo que te permite discernir, ser libre y querer mejor
amar Y para decir si queríamos realmente casar, o sea, si mi vocación al matrimonio era con Andrés, ¿no? Que eso pues es que nuestro noviazgo pues fue un poco enfocado, bueno, un poco no, fue enfocado a eso. desde el primer día. Sí. Sí, y eso fue un noviazgo muy bonito. Yo al principio estaba en Madrid, Andrés venía semana sí, semana no a verme, pobrecito volaba, vamos. Sí, volaba Volaba cada muchísimo. semana. Y yo creo que también estar a distancia nos hizo mucho bien porque pues te obliga pues a lo mejor a hablar más que yo que sé, ¿no? Que pues estás... Sacrificar más también. Sí, bueno, pero digo a hablar porque el hecho de que estás en la distancia, entonces es que solo puedes coger el teléfono y llamar y hablar, y también, pues oye, también tiene sus cosas buenas, ¿sabes? Eso te hace pues aprender a esperar, sí, o sea, nos hizo... Sacrificar también, tú tenías planes en tu máster Claro, y yo tenías tenía planes en planes Mallorca. y cuando venía Andrés, yo pues a lo mejor no me iba con mis amigos del máster y decía, es que viene Andrés 2 días, ¿no? O 3 el fin de semana, entonces es que me voy a hacer planes con él, con su familia, un poco íbamos a veces con tus amigos, a veces con los míos, pero... Fue una preparación buena para el matrimonio. Sí, sí, ¿alguna anécdota? No, es que fue un noviazgo muy normal, o sea, muy... Sí, Bueno, muy muy normal. rezado. Bueno, normal, hoy en día no es normal, ¿no? Claro, es que es lo que te estaba diciendo, es que digo, me parece súper bonito porque, o sea, haber integrado, ¿no? O sea, la castidad que al final es confiar en el Señor, ¿no? Que te va a dar la gracia, que fiarte del Señor de que te está diciendo, este es el camino, ¿no? Y al final eso, pues, bueno, para mí es un ejemplo, ¿no? Los noviazgos así, porque al final no es lo normal, ¿no? No todo el mundo ahora... Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que justo ahora lo hemos hablado mucho, ¿no? Todos los jóvenes, es la teología del cuerpo, o sea, hay un montón, ¿no? de influencers católicos que hablan sobre esto y muchos jóvenes se están dando cuenta, ¿no? De que realmente lo que se les ha vendido, lo que se nos ha vendido no es verdad, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta en tu interior. Que tu corazón al final anhela otra cosa, ¿sabes? No lo que Sí. te están diciendo que luego te Sí. deja más vacío que... Exacto. Y yo creo que eso, nuestro noviazgo también, pues, bueno, para mí al menos, pues que ahí seguía mi conversión, ¿no? O sea, pues hacíamos retiros juntos, servimos a veces a varios retiros en FTA. Sí, o sea, para mí es también el noviazgo, pues desde que empecé con Andrés, pues oye, es que me ha ayudado mucho a pues, seguir ese camino de conversión y querer acercarme cada vez más a Dios, ¿no? Y me acabo de acordar, lo que marcó unos días después en nuestro noviazgo también fue Proyecto de Amor Conyugal. fue el retiro de Proyecto de Amor Conyugal. Sí, hicimos el retiro de novios, o sea, hay retiro para matrimonios y jóvenes, matrimonios más mayores y para novios. Y nosotros hicimos el retiro para novios cuando llevábamos 1 año y medio o más o menos, ¿no? Sí. 1 año y medio. Y la verdad es que fue un fin de semana súper de discernimiento, ¿no? Porque es para muy novios, intenso. Es para novios, pero llegas ahí diciendo esto convalida como curso prematrimonial y te va a ver una cosa. Y había mucha gente que estaba casada, o sea, prometida, o sea, muchos novios prometidos, y claro, nosotros no, nosotros... Yo me acuerdo que dije, joder, tú, en plan... En nuestra mesa había algunos prometidos, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Y eso fue, o sea, fue un fin de semana de discernimiento brutal. Yo en mi caso, yo ahí es cuando tuve claro que Dios me decía que Mar era la mujer de mi vida, sin duda alguna. O sea, hasta ese momento tenía mis dudas, tal, pero o sea, ahí yo se lo pedí mucho al Señor, oye, dame un poco de claridad, y ahí es que me lo dejó clarísimo, ¿no? Sobre todo porque eso, como que los dos teníamos, pues tenemos nuestras virtudes y también nuestras faltas, ¿no? Y a mí era como que a veces decía, no, pero y las faltas que tiene Mar, ¿no? O sea, como que son, o sea, es la mujer para mí, ¿no? Porque pero es que el retiro que es una maravilla de lo que te enseña, ¿no? Bueno, te enseña dos cosas. Uno, que el matrimonio como Dios lo pensó. O sea, el 10, dice, oye, esto es el 10. Eso es lo que pensó Dios para hombre y mujer, ¿no? Para el matrimonio. Te deja muy claro y cristalino a donde tienes que apuntar. Y luego dos, también te enseña que los dos estamos heridos. Con los ojos de Dios, ¿no? Estamos heridos los dos, tenemos la mancha, el pecado original los dos, tenemos nuestras virtudes y nuestros pecados y nos complementamos. Entonces, en donde yo fallo, Mar es mi ayuda adecuada que me ayuda y me sirve a mí para, o sea, vamos, hace que yo vaya al cielo, y donde ella falla, le ayudo yo. Y entonces, eso me acuerdo que lo vi, o sea, ahí Dios me dio la gracia de verlo tan claro que dije, pues hasta ahí ya está. Esa ya está 100%. Sí, yo también.
Y bueno, llegó al cabo de unos meses, yo me acuerdo que ya estaba nerviosa porque yo también había hecho ese camino de discernimiento y yo tenía claro que Dios me llamaba a casarme con Andrés, a vivir mi vocación con él. Entonces, ahí yo fui un poco más impaciente porque eso, yo lo tenía claro, yo lo había rezado. Entonces, claro, era como, oye, ¿cuánto te queda por rezar? O sea, que te lo aclaro yo, ¿sabes? ¿Qué dudas tienes? ¿No? Sí. Entonces, bueno, no, después del retiro, nada, nos prometimos a cabo de pocos meses, ¿no? Sí, A ver, o sea, pero esto lo tiene que contar Andrés. Venga, Andrés. Esto lo tiene que contar. Nos Pero Andrés. prometimos el día de San José. Sí, después de rezar Eh, la novena, Andrés estaba rezando la novena. Justo fuimos la noche anterior, el 18 por la noche, al concierto de Cree. Y yo me acuerdo, bueno, yo soy una llorica, o sea, yo lloré todo el concierto, lógicamente, pero Andrés también. Y Andrés es tan de llorica, y yo pensaba, ¿qué le Bueno. pasa a este niño? Y no paraba de llorar, no paraba, veía que él tenía el anillo en casa esperando para el día siguiente, que claro, estaba ahí emocionadísimo. Sí. Pero sí, bueno, no sé, es que si quieres contaros que tampoco... No, ya está, o sea, simplemente tuve la, o sea, tuve la certeza en ese retiro, pero luego yo creo que, o sea, es como que tienes la certeza, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Entonces, del dicho al hecho hay Yo un que decía, pero oye, pero sí, también él me decía que le había ido muy bien y lo tenía muy claro, y entonces si lo tienes tan claro, ¿qué estás esperando, sabes? No, sobre todo lo que pasó, que yo creo que eso también es un tema que le puede pasar a lo mejor a otros novios cuando están en ese momento, o sea, es decir, a mí me pasaba, yo creo que a lo mejor a los hombres nos pasa más habíamos hablado esto, o sea, esto no era, habíamos hablado que nos casaríamos más o menos en el 24, si todo iba bien, ¿no? O sea, éramos una pareja muy madura, ¿no? O sea, habíamos hablado. Y claro, o sea, yo decía, no, sí, 100% en 2024 nos casamos, y claro, estábamos en febrero, ¿verdad? Y entonces Mar me decía, bueno, si te quieres casar en el 24, tienes unos meses para pedir matrimonio. En plan, eso pensaba que nos prometíamos y nos Ahí casamos, está. acabamos una semana y que de repente todo el mundo ya tenía su invitación de boda, ya estaba el sitio y la iglesia con la hora reservada, ¿sabes? Me han medido básicamente darme cuenta que tenía que Que ciertos espabilar. meses de antelación eran necesarios, Claro, Tenía que ¿sabes? espabilar, pero no. Para mí es que no, o sea, eso, como yo ya, Dios me lo dejó muy, muy claro, para mí fue nada, pues fue comprar el anillo y ya está. Y se lo pedí, bueno, o sea, tuve mi novena de San José. Se preparó el corazón para ese Sí, yo momento. me preparé Y yo lo todo notaba, eso. estaba como... yo ya me diría algo, porque se le estaba rehaciendo la novela a San José, estaba súper contento, súper cariñoso, súper alegre, súper divertido. Yo, ¿qué le pasa? Sí, y nada, me dio mucha alegría también, mucha paz la novena. Y a San José le tengo mucha devoción también. Y entonces le pedí eso, que me diera también esa luz, ¿no? Y entonces el día de San José, pues le pedí matrimonio. Ya está. Y dije que San sí. José está ahí, San José está ahí, es uno de los del cuadro. Ahí abajo. Ahí está. Ah, sí, qué bonita. Y eso, y me dijo que sí. Y desde entonces nuestra vida cada vez ha ido mejor. Es que el matrimonio es lo más. Sí, Entonces, el año de preparación también fue muy bonito. sí. Lo recordamos con muchísimo cariño, estar delante del Santísimo, pues rezando las lecturas para, pues oye, ¿no? Ver cuál era la que Dios quería que leyéramos el día de nuestra boda. Preparamos Eh, mucho, mucho el sacramento, y fue muchísimo. brutal. O sea, llegamos al día de la boda y yo creo que no había estado más tranquila en mi vida. Tenía clarísimo que eso era lo que Dios quería para nosotros. Y eso, íbamos con el corazón muy preparado, íbamos los dos súper tranquilos, habíamos rezado mucho. Y sí, fue un año, o sea, fue un Bueno, año brutal. sí. Sí, 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 sí. Y nada. Montamos aquí el grupo de Proyecto Amor Conyugal para novios. Ah, es verdad, lo montamos antes A de... ver, Sí, importante, ¿no? sí, es verdad, lo has dicho Bueno, como sí. Explica esto. Sí. Bueno, o sea, Proyecto Amor Conyugal, ya creo que ha venido ya esa gente que Sí, habla sobre esto. hemos escuchado invitados que han hablado de Pero proyecto bueno, amor Claro, conyugal. pero es, bueno. A nosotros nos ha también, o sea, nos ha puesto, pues oye, el foco donde tiene que estar, ¿no? Desde que hicimos el retiro. sí, bueno, eso es un camino para matrimonios, formación Y de, oración de y... San Juan Pablo II. Y entonces nosotros, curiosamente, ¿no? Porque sentimos la llamada de montarlo aquí para novios, ¿no? Que no había. Había varios grupos para matrimonios, pero no había un grupo de novios. Y claro, nosotros en ese momento éramos novios, entonces no nos podíamos unir a un grupo de matrimonios. Ajá. Claro, qué fuerte. Entonces lo rezamos, lo hablamos con mucha gente que nos ayudó, con un matrimonio de Barcelona aquí, pues, que nos ayudó a pues, hacer como la primera reunión. Ujú. Lo escribimos a nuestros amigos y a, pues, oye, a todo el mundo pues, sí, para aquí a ver quién se quería unir. Justo en ese momento, pues muchos de nuestros amigos de FETA pues, tenían un poco un recorrido similar a nosotros, que se habían ido prometiendo. Entonces formamos un grupo que es brutal. O Ha sido un sea, camino precioso, precioso, porque empezamos
todo, o sea, porque es para novios, la gente, empezamos todos siendo novios, Éramos como luego 5 o 6 luego se empezaron parejas. a prometer, nos empezamos a prometer todos, Nos empezamos a casar nos todos. casamos y ya estamos en época de bebés, ¿no? Ahora Entonces nuestras reuniones de pack son con gritos, lloros, meriendas por el suelo, pinturetas. Y entonces ha sido en cuestión de 2 años, o sea, un camino muy bonito de formación, de abrir el corazón, de vivir la fe en Y de comunidad, comunidad. que es Que eso clave. sí, o sea, ha marcado nuestro recorrido también desde que hicimos EFETA. O sea, para nosotros pues la comunidad también ha sido pues un pilar fundamental, de tener pues amigos que a lo mejor cuando tienes meses más flojos o tienes dudas o cosas que no entiendes, pues tener gente alrededor que te escucha, pues que entiende tus dudas, que a lo mejor pues te ayuda a lo mejor de salir de esos meses de estar flojo, pues es una Sí, bendición. o Y sea, en nuestro caso, nuestros amigos de fe son una auténtica bendición. es sentirse acompañado, que no estás solo en este mundo, ¿no? Pues es que ni siquiera es eso, es pues es ver a... Yo siempre cuando veo a estos amigos de fe y sonrío, porque pienso, eso, pues no estamos solos y les ves y te reúnes y es como es paz. Mm. Es paz en un mundo que viene hacia otro lado, pues es mucha paz, de verdad. Y, o sea, ya lleváis, ¿cuánto tiempo casados? Pues un año Casi, 7 casi meses. 2 años. Casi, O sea, Sí. sí, casi 2 ¿cómo años. es el matrimonio? Es lo más. O sea, yo no tengo esas 2 palabras, ¿sabes? O sea, es lo más. No, el matrimonio o sea, es una maravilla. O sea, teníamos muchas ganas de casarnos porque sabíamos que Dios nos iba a dar una gracia especial. Y es muy fuerte porque se nota, ¿no? La gente dice, no, la gracia del matrimonio, entonces tú lo escuchas siendo novio, ah, vale, vale. Pero es que luego lo vives y es que es muy fuerte porque es que es la gracia del matrimonio. O sea, a lo mejor discusiones que antes y yo de nervios pues teníamos de manera recurrente o pues, pues eso, cosas en las que yo caía por lo que sea, pues mis debilidades, que luego durante el matrimonio las vas trabajando y a lo mejor dejan de ser tan debilidades y empiezas, oye, pues a... sí, o Sí, sea... o sea, es increíble, en plan, es que, es que es un poco, es difícil de describir, ¿no? Pero eso justo, o sea, incluso nuestros pecados, ¿no? Que están arraigados en nosotros, ¿no? Los dos tenemos, ¿no? Nuestros pequeños, pues Sí, las vicios, ¿no? debilidades. Sí, en mi caso, por ejemplo, el orgullo, ¿no? Pues, Dios me ha dado la gracia para cambiar mucho, ¿no? O sea, y yo me acuerdo, Mar sufría mucho a veces, ¿no? Con mi orgullo, El noviazgo, sí. y, joder, pues Dios lo ha ido transformando en mi corazón y fue también desde en el matrimonio, ha sido en el matrimonio. Sí, entonces ha sido, bueno, es que llevamos muy poco casados, claro, igual nos escucha alguien que lleve un montón de tiempo, pero sí, para nosotros ha sido empezar una nueva vida. Y eso, vivir, o sea, nos ha ayudado mucho porque el amor conyugal, en nuestro caso, pues eso, no sé si te has quedado antes a medias, pero en las reuniones mensuales lo que hacemos es rezar las catequesis de San Juan Pablo II, Teología del Cuerpo. Entonces, eso nos ayuda mucho pues a entender, ¿no? Pues lo que Dios creó, cómo creó a hombre y mujer, ¿no? Que, pues eso, que se complementan, que se necesitan en uno al otro para vivir plenamente su vocación del matrimonio, ¿no? Pues eso, en la entrega diaria, en el sacrificio, y son esas cosas las que, pues a mí es lo que me hace feliz, o sea... O sea, y no es que sea todo de color de rosa, ni mucho menos, ¿no? Pero, no, pero es una maravilla, porque, o sea, el matrimonio al final también, que es sacrificio, es renuncia. Claro. Pero es que en la renuncia a ti, ¿no? Y a tu yo, está la alegría y la felicidad, ¿no? Y está el camino al cielo. Entonces, pues es seguir a Jesús en la vocación concreta de servir a amar. Y es una maravilla porque, o sea, sientes que Dios te va ensanchando el corazón, te vas vaciando de tu yo y, y te vas llenando de mar. Y es alucinante, es increíble, ¿no? Y obviamente hay días que dices, joder, tú, qué pesadilla. Pues yo en mi caso que he dejado las cosas por el suelo o no he ordenado o tal. O yo me quejo de que no he hecho la comida porque llevo la comida 5 días. Antes de que no haga la comida, es mentira. Nunca hace la comida. Lo haces siempre tú. Siempre. Una Y digo, joder, tú, yo en plan aquí entonces, obviamente comida, es muy y difícil. también después digo, tío. Soy el amo de casa. No, sí, en la comida, Me nada. encantaría, pero es verdad. Pero eso son como pequeñas cosas, ¿no? Que a veces
pues porque estás cansado o demás, pues puedes tener una discusión pequeña, pero es una discusión pequeña, normal y corriente, que pues la tienes, eh, puede ser una tontería, puedes enfadarte más, te perdonas, nos perdonamos. Hemos aprendido mucho también pues como sabes que al final, o sea, tú te vas a meter en la cama con tu marido barra mujer al lado, como que no, o sea, no tener discusiones que luego te dejen con un mal sabor de boca, sino hablar bien las cosas, ¿no? Si a Andrés hay algo que, pues, le molesta de mí, que es que a lo mejor llevo 10 días sin hacer la cena, pues igual, de una manera muy cariñosa, él me va a decir, oye, gorda, ¿qué te parece si mañana haces la cena, Me sabes? ayudas un poco. Y sí, eso me lo dice, en plan, me ayudas un poco, esas son las palabras que dice. Entonces, eso también lo hemos aprendido mucho estando casados, porque a lo mejor siendo novios, pues sueltas un comentario y dices, bueno, yo ahora me voy a mi casa con mis padres, luego le mando un WhatsApp de perdón, te quiero, ¿no? Y ya está. Pero en el matrimonio, pues eso no ocurre, porque luego no te vas a casa de tus padres y como mucho te vas a tirar la basura, te ideas y luego vuelves, ¿sabes? Pero como que eso también, pues eso, bueno, es la gracia del Bueno, matrimonio. y eso, y ver lo que, o sea, uno siempre tiende a pensar que lo que él hace es Está más, bien, ¿no? Y sin es más. más. Entonces, como Y que que el otro también, no hace, ¿no? Y no te das cuenta, entonces es entonces, muy fácil también caer en eso. está muy bien eso, pues que cuando yo pienso, joder, tú, es que, o sea, todos los días hago la comida de la cena y luego limpio todo y no sé qué, pues me dicen, bueno, pues que yo hago todo lo demás. En plan, todo lo demás de la casa lo hago yo, porque es verdad que yo, pues a mí, pues que esté ordenada las cosas me da un poco igual, ¿no? Pero ella no. Pero comer sí. Claro, Exacto. Yo claro. me puedo ir a la cama sin cenar durante 5 días seguidos y soy tan No, no feliz. puede. Piensa que puede o no. Pero no es broma, pero sí, ahora iba a decir algo y se me ha ido de la cabeza. Pero No, que el matrimonio lo que te hace es, o sea, eso, o sea, también, eso es que te saca de tu yo, ¿no? De, no, es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿no? Porque el otro también hace. Entonces, esto no es saber quién hace más. Claro. No es, no, No es es que, una competición, es una comunión. exacto, exacto, entonces, exacto. Ahí sí que iba a decir que, o sea, lo que más nos ayuda para llevar esto bien, sin duda, es la oración. O sea, y lo notamos mucho. Siempre que hacemos oración, justamente el día que hacemos oración, cuando hacemos oración, nos llega el mensaje. Es que es evidente que es que la oración es lo que nos ayuda a llevarlo mejor. Rezar juntos. Sí, sí. Por la mañana, por la noche, cada uno tendrá sus momentos de cada matrimonio cuando pueda, pero es que la oración es lo que hace que, sí, que luego pues veas al otro con los ojos de Dios, pues en el Evangelio pues lees la reflexión y esa reflexión te ayuda a ver que lo que tu marido ha hecho que le daba tanta pereza, pues oye, es que lo ha hecho, entonces no le reproches que a lo mejor lo que sea. Sí, entonces eso, Y ¿no? cuando habéis dicho al principio, ¿no? Que la confianza es el hilo conductor de o sea, de la historia de Mar, de la tuya y de la de los dos, ¿cómo se aplica eso en el matrimonio? pues se explica porque o sea, somos muy débiles. Han Entonces, sido, y somos hay muy, que, sí, somos muy débiles, somos muy organizados. somos Entonces muy nos del mundo creemos también. que, sí, nos creemos que podemos coger un calendario, organizar toda nuestra vida y que todo nos va a salir conforme a lo planeado porque sí, somos súper organizados y perseverantes. Bueno, porque no Y confiamos entonces, en claro, Dios. nos olvidamos, cuando hacemos esas cosas nos olvidamos de que realmente aquí el que lleva la batuta es Él, o sea, que es Dios, que no somos nosotros, ¿no? Que Él tiene un plan para nosotros y que por mucho que intentemos nosotros organizar nuestra vida, que no siempre es así. Eso nos ha pasado desde el inicio bueno, en el noviazgo un poco también, pero eso en el matrimonio sobre todo. Bueno, a ver, por contar un ejemplo, nosotros cuando nos casamos decíamos, bueno, vamos a estar unos meses tú y yo, no vamos a viajar, pues vamos a esperar, ¿no? Que Dios nos traerá a los hijos cuando quiera, pero bueno, que vamos a intentar que lleguen más adelante, ¿no? Era algo como Sí, o sea, fue falta de confianza y además, que en ese momento pues no te piensas que le estés como haciendo mal, ¿no? Lo haces pues, oye, bueno, porque hemos esperado todo este noviazgo, o sea, un poco nuestro pensamiento era, joder, tanto tiempo hemos esperado, ¿no? para este para poder matrimonio, hacer viajes para juntos, sí. viajar, para no sé qué, que oye, pues ahora pues esperemos a tener hijos, ¿no? Paternidad responsable y esperemos un poco para conocernos bien, no sé qué. Y, y otra vez el sacerdote también nos recomendó que confiáramos, ¿no? Que habríamos Y que no nos preocupáramos, o sea, es un poco, realmente, bueno, al menos a mí me pasaba, es como un poco de miedo en el corazón, ¿no? De, oye, pero ¿y si yo soy madre ya, pero yo estoy preparada para ser madre? Pero, ¿y qué va a pasar? Pero si yo acabo de empezar a trabajar hace un año. Entonces, eh, o sea, es un poco de miedo y ahí está la falta de Vértigo. confianza, sí. Entonces es un poco lo que te va invadiendo el corazón
y que nos hizo pues, un poco querer planear cuando nosotros creamos que estamos preparados o cuando creamos que es el momento, ¿no? Y eso o sea, nos afectó porque luego al final pues es que los planes de Dios son otros, ¿no? En nuestro caso, pues eso, cuando decidimos que, oye, Dios nos llama ahora a tener hijos, ¿no? Que yo me quedé, No, decidimos que bueno, ahora, sí, o sea, decidimos que que ya era ahora, el que momento. sí, en plan, oye, ya llevamos 8 meses casados, ahora, ¿no? Mm. Y pues bueno, yo me quedé embarazada pues me quedé embarazada y al final, pues al cabo de 3 meses perdimos a un bebé, que eso fue pues algo que hemos vivido muy duro en nuestro matrimonio, pero en esos días, yo estuve ingresada unos días en el hospital, entonces en esos días, que además justo era Cuaresma, entonces estábamos ahí rezando, yo pues estaba ingresada con fiebre fatal en el hospital, ahí te dabas cuenta cuando rezábamos que es que Dios tiene su plan, entonces es que no, o sea, tienes que dejar en sus manos, tienes que confiar, porque luego a veces tú pretendes hacer tus planes a tu manera y igual es que no, eso no es lo que Dios quiere para ti, ¿no? Entonces un poco eso fue, eh, o sea, un golpe de realidad de, oye, es que yo no controlo mi vida como me creo que la controlo, ¿sabes? Eh, Sí, o sea, fue muy duro. Bueno, tenemos una hija en el cielo, Fátima. Fátima, sí. Se llama Fátima o sea, fue eso, ¿no? Fue también que es algo que nos vamos dando cuenta, ¿no? Y en mi vida también, ¿no? Pues Y te como das cuenta ya todo lo pasado, ¿no? En plan, cuando miras Dios hacia me invita a atrás, confiar y yo pues que soy muy testarudo, pues, no, pues y confío, pero luego vuelvo a confiar en mí, en mis fuerzas, ¿no? que es lo Y que nos me, pasa, en plan, sí, yo confío, sí, pero es que ahora no sé si estoy preparada, o no sé si es un buen momento, ¿no? bueno, yo en mi caso decía, yo lo que quiero es disfrutar un año casados, viajar por todo el mundo, eh, y porque obviamente cuando viene un bebé pues ya no puedes viajar tanto, ¿no? Pero era un pensamiento, o sea, como muy egoísta, eh, y muy del mundo también, ¿no? No, es que vamos a Sí, muy del disfrutar los mundo. dos y Y tú lo viajar, ves y la gente en Instagram y sus viajes y queríamos eso, y joder, con lo que trabajamos, nos merecemos, ¿no? Poder tener pues un viaje de 10 días en la otra parte del mundo, porque sí es que nos lo merecemos, ¿no? Y lo habéis hecho. Entonces, sí, lo hemos hecho. lo hemos hecho sí, y han sido viajados y vamos, también tenemos unos recuerdos Sí, brutales. pero Nos encanta viajar, o sea, eso, es o que nos sea, encanta. por eso, pero justo, o sea, es decir, o sea, ahora en retrospectiva, habiendo vivido el embarazo de Mar y la pérdida de las 2 semanas, o sea, lo habría cambiado todo porque hubiera estado sano ese bebé y hubiera nacido. O sea, es decir, ¿qué más me da un viaje a Perú o a Islandia o a Nueva York? ¿Sabes? En plan, pues ya lo haré cuando nos jubilemos y cuando nuestros hijos hayan crecido, si Dios quiere, o no lo haré nunca, no pasa nada. ¿No? Al final, lo que descubrimos es que cuando confiamos en Dios, Somos más somos más felices. felices y todo va mejor, ¿no? Entonces, cuando rezas, cuando el hilo conductor, o sea, cuando te sueltas un poco De querer de tú tu agarrar cuerda y llevar como tú y los tiempos, tú... pues eh, sí, a nosotros eso es lo que sí, nos hace daño también a veces como matrimonio, mm, ¿sabes? Es esa que falta de confianza, es eso, es O sea, yo confiar creo en... que es, o sea, yo lo veo mucho como el abandono, ¿no? Que al final cuando te abandonas realmente en los planes de Dios es cuando no tienes que estar todo el rato en tensión, en plan de controlando que no se escape esto, tal, porque al final es como, sí, bueno, yo lo abandono y ya, como sé que está él a cargo de todo, ya no tengo que preocuparme, ¿sabes? mm, Cuesta es mucho, una cuesta gracia muchísimo. cuando nosotros, siempre, cuando estamos con gente así, con gente abandonada en el Señor, Una llegamos a envidia, casa, cenamos y decimos, tío, qué envidia, ¿por qué no seremos así? ¿Sabes por qué nos cuesta pues soltar? Y luego lo vemos como a tropas, y decimos, Señor, es que es verdad, es que es nuestra eh, cruz. sí, es algo que en lo que estamos trabajando, pero que una vez más y una vez más el Señor lo que nos dice es, oye, confiad en mí, confiad en mis planes. Nos pasó eso, nos pasó en el noviazgo también, pues con nuestras circunstancias personales, o sea, Dios siempre nos dice que confiemos en Él, ¿sabes? Y a mí pues me pasaba desde que soy pequeña, o sea, desde que yo les decía a mi madre, oye, ¿por qué no te puedes volver a casar con papá? Pues ahora lo veo y veo lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo siempre he querido, pues eso, o sea, pues un matrimonio como Dios lo pensó, ¿no? Y lo veo ahora y digo, joder, qué fuerte. Obviamente con 15 años nadie sabe lo que es confiar casi, ¿no? Pero pues lo veo y digo, joder, es que Dios ha hecho cosas muy grandes, ¿sabes? Y lo haces y tú le dejas hacerlo.
Jolín, macho. Otra vez. Que va, Pero son las hormonas. nos vamos porque me doy cuenta, ¿no? Entonces, bueno, Porque sí. Entonces, bueno, después de. Bueno, Dios no deja de dar los aprendizajes, pero bueno. Bueno, después de perder a nuestra hija Fátima, que eso que fue muy duro y la verdad es que fue otra durísimo. vez lo que nos sostuvo fue la oración, o sea, fue brutal. Yo recuerdo estar en el hospital haciendo el Vía Crucis de San José María que te había pasado Juan y, o sea, recuerdo estar ahí rezando, no sé, fue brutal. O sea, en esos momentos la oración es crucial y había tanta gente tan buena rezando por nosotros, mandándonos mensajes, otra vez más un recordatorio de que en nuestro caso la comunidad es que es importantísimo porque esa gente Os ha sostenido. nos sostiene en los momentos difíciles, exacto. Nuestras familias Y rezando por sí, o nosotros, sea, nuestros amigos de fe eh, fueron un apoyo brutal, ¿no? Porque eso, o sea, fue y una muy duro, más que, o sea, inspiración más, para no, nosotros no fue tan, también. o sea, es decir, nosotros sabíamos que nuestra hija pues estaba en el cielo, ¿no? Pero también fue bastante duro en el hospital, cómo nos trataron, cómo trataron a nuestra hija y demás. Y ese sostén de la gente que rezaba por nosotros fue, vamos, vital. O sea, Mm. Pudimos enterar a nuestra hija con mi padre, lo cual me hizo muy feliz y me dejó muy tranquila. Entonces, cuando vamos a verles al cementerio, pues les vemos a los dos. Eso fue brutal. También gente súper buena que nos ayudó hubo pues unos a... ángeles ahí que nos ayudaron en toda la lucha que tuvimos que hacer para conseguir entrar a nuestro bebé. Y, y también eso, o sea, gente que no nos conocía o gente que nos conocía y nos quería mucho, ¿no? Cómo nos ayudó. Y cómo nos otra vez, ¿no? Pues arropó. Dios, como eso, pues si confías en Él, pues te da eso, ¿no? Eso oye, que perder un bebé no es algo que es muy normal, porque es un tema que no se habla, ¿no? Pero Mm. a las 12 semanas más o menos, pues un 25% de bebés, pues normalmente se pierde. Entonces esto em, es duro, pero es Cuando parte te de la pasa no vida. lo entiendes, o sea, es como, oye, ¿por qué, no? Porque a mí, qué pena si yo lo estaba deseando, ¿no? Pero eso Dios, pues te repite que confíes, que Él tiene un plan y que esa hija está en el cielo, ¿no? Y que es lo que todo padre quiere, que sus hijos lleguen al cielo. Entonces, es verdad que mucha gente nos lo decía al principio cuando estás ahí llorando, pues dices, vale, sí, está en el cielo, pero también me hubiera gustado poder disfrutarlo un poco en la tierra, ¿no? Pero no, o sea, pues eso, estamos felices de saber que nuestra hija está en el cielo y Que cuide de que nosotros cuida de nosotros y que nos protege y sí. y de nuestro bebé en Y camino. entonces ahora estamos esperando nuestro segundo bebé, No lo digas que así. ya los dos ¿Qué pasa? ¿Santos en camino o bebés en camino? bebés en camino. Entonces, bueno, ahora estamos esperando nuestro segundo hijo o hija, que todavía no sabemos, y con mucha alegría y confiando mucho en lo que Dios quiera. Pero igual también, también o sea, es increíble, ¿no? Porque también nos cuesta, por ejemplo, nos ha pasado que acabamos de ver la ecografía de las 12 semanas, que fue donde nos dijeron, bueno, fuimos con toda la ilusión, y ahí fue cuando nos dijeron que había fallecido el bebé. Entonces estábamos ahora, pues eso, ¿no? Con ese, un poco esa falta de confianza de... Es Reviviendo increíble ese porque sigue momento. siendo con miedo, ¿no? Que digas, venga, vamos a confiar, ¿no? En el Señor, eh, pues eso, que hoy es que Cada son hijo es sus un planes, regalo, o cada hijo sea, es un y regalo y podría, pues, entonces ya está, tienes que confiar que todo es para bien, ¿no? Pero aún así vamos, pues, con mucho miedo a la ecografía, que ha salido que todo está bien, que el bebé está sano y que no hay ningún problema por ahora. Pero, ¿sabes? Y ahí vamos con eso, con mucho miedo, ¿no? Y con poca confianza. Estamos rezando mucho para pedirle a Dios que nos deje, ¿sabes? Que nos conceda que nos abandonemos en Él y que sea lo que tenga que ser. que ojalá todo vaya bien, pero que si algo no, que estemos tranquilos y descansando en Él, en su voluntad y dando gracias, que la vida es un regalo. Exacto. Me parece Y súper bonito. O sea, me parece súper bonito que digáis esto porque, o sea, lo de que los hijos son un regalo, es que es totalmente, ¿no? Porque, o sea, mm, a día de hoy, como mucha gente se cree que los hijos son un derecho, ¿no? Y es que los hijos son un regalo, son un don. mm. Son un don. Sí, es muy fuerte y bueno, es en parte normal caer en el, ¿sabes? Sí, mi hijo tal, sí, pero es que son de Dios, Sí, sí. sí. O sea, nosotros sí. O sea, tampoco da para otro, otro podcast entero, ¿no? Pero para nosotros tenemos muy claro que un hijo es un don, es un regalo de Dios. Y sí, es una vida nueva y nosotros no tenemos ningún derecho ni por estar casados, ni por querer tener mucho un hijo o una hija. Sabemos que si está en los planes de Dios, los tendremos, y si no,
o sea, si no podemos hay algún problema más, es que no será los planes de Dios y lo tenemos muy claro, o sea, nosotros no, bueno, pues eso, o sea, lo tenemos muy, muy, muy claro eso, ¿no? Que son un don de Dios. Y eso, sí. No sé si quieres contar algo más. No sé, Eh, una pregunta, no es una pregunta. Bueno, pues si queréis os hago las 2 últimas preguntas. No sé si las habéis pensado. Bueno, yo me sé una, o sea, y la respuesta. ¿Cuál es la otra? Me sé dos. Ah, vale, sí, Venga, me sé las dos, me sé las dos, me sé las venga, dos. pues Mar, pregunta la primera, venga. ¿Cuál es la primera pregunta? La de santo favorito es la siguiente pregunta, ¿no? La primera pregunta es la de tips para la santidad o algo así. Venga, Pues, empezamos con tips de santidad. Bueno, a ver, también esta parte, o sea, es verdad que cuando preguntamos lo de tips de santidad, es verdad que vuestro testimonio en sí ha dado bastante ejemplo de vuestros tips de santidad, pero bueno, en plan, algo que vosotros que habéis dicho, que hacéis oración juntos y que ¿no? Os fortalece un montón orar juntos, em, pero podéis decir cualquier otra cosa, ¿no? Como matrimonio, qué es lo que os ayuda a estar más cerca del Señor, qué es lo que os ayuda a ser un poco más santos cada día. a ver, oración, Bueno, comunión. y castidad también. Castidad en el matrimonio, o sea, Explica eso, Andrés, es muy importante. ¿Es muy importante? bueno, pues que o sea, la castidad no, Es que habrá no, gente que a lo mejor diga, ¿cómo? Sí, No se entiende bueno, a veces, es es que que es una la cosa. castidad no es solo de noviazgo, la castidad es toda una vida. O sea, o sea, la castidad es, tampoco, aquí tampoco soy teólogo, ¿no? Claro, bueno, pero ¿cómo lo vives tú No, también? bueno, o sea, la castidad es, o sea, vivir tu sexualidad, la sexualidad de los dos, para Dios, ¿no? O sea, no es para para mi placer o para el placer de Mar, ¿no? Es una comunión con Mar, Dios y yo, ¿no? y que ahí está el Espíritu Santo. Y eso es castidad, ¿no? Entonces, castidad eh, en el noviazgo es ligeramente distinta, lógicamente, ¿no? Pero en el matrimonio es, pues, esa unión Esa entrega fecunda, total, que es fecunda, fecunda, abierta a la abierta, vida. abierta a la vida y buscando, pues, o sea, buscando eso, pues ese fruto en Mar y yo, ¿no? O sea, no por un beneficio Claro, o por un sino esa placer. unión, esa entrega Exacto, Sí, total, que no que es es una. como por mi capricho, en plan de no, sino Exacto, que es una comunión al sí, final. es una comunión, Sí. sí. Sí, sí. exacto. Entonces, para mí Esto sí queda para otro podcast. Sí, eso es también. la castidad y luego otra es el sacrificio. Es que no está nada de moda hoy en día o sea, sacrificar, renunciar, pero es que la vida es eso. O sea, es decir, hoy en día es el yo, es el deseo, el aquí, ahora, todo y no va así, ¿no? Entonces, si queremos nosotros ser felices en nuestro matrimonio, todo pasa por abrazar la cruz. Y eso no es algo negativo, ¿eh? O sea, no es ir ahí arrastrándose por el día y cargando con la cruz. No, o sea, la cruz del matrimonio es preciosa Mm. y Mar carga con mi cruz y yo cargo con su cruz y entonces hay que saber renunciar y sacrificar. Y yo en Sí, a eso nosotros es lo que nos, o sea, nos ayuda muchísimo. O sea, yo cuando me meto en la cama, que he llegado del trabajo agotada, sé que antes también estaba agotado, pero pues bueno, pues yo estoy embarazada a él, ¿no? Entonces él se levanta de su despacho, me viene a hacer la cena, me pone la mesa, porque yo me tumbo en el sofá porque estoy agotada, Claro. me cocina, me pone la mesa, espera que termine, luego me limpia los platos, yo meto la cama y pienso, gloria a Dios, porque el pobre está agotado también, a lo mejor no le apetece tener que parar su jornada laboral para luego seguir, ¿no? Sí, pero yo estoy segura de que eso, cuando haces eso, haces esa entrega y esa renuncia, eso también te llena a ti de felicidad. cuando haces con amor, Cuando lo haces con amor, hay un matiz, cuando lo haces a regañadientes no tiene el sí, mismo cuando haces fruto. con amor Claro. es Sí. cuando tiene fruto. Sí, sí. Mm. Claro, porque esto al final, o sea, es como, o sea, la entrega en el matrimonio, no del uno al otro, al final, o sea, es como, es una renuncia constante, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Es el morir a mí mismo Sí. para darme a la otra persona. ¿Qué pasa? Que mucha gente como que entiende la palabra, lo que tú has dicho, sacrificio, como algo negativo, pero realmente cuando tú entregas a la otra persona y la otra persona se entrega a ti, esa renuncia, el vaciarse uno mismo para darse al otro es lo que da Sí, la Es verdadera brutal, felicidad. es que yo luego soy muy feliz. el retorno es, sí, o sea, es maravilloso, te llenas de felicidad, Además, ves que efectivamente. haces feliz al otro y eso te llena de Sí. alegría, ¿no? Claro. Es como cuando sirves en un retiro o te vas a hacer un Mm. voluntariado, que cuando ves a la otra persona que
que le estás haciendo ese regalo, ¿no? Y que esa persona lo está recibiendo como un regalo, es que ese en el servicio y en la entrega, donde Totalmente. está la plenitud. Totalmente, totalmente. Sí, Sí, sí. sí. O sea, vamos, los dos cuando renunciamos a cosas y cuando, o sea, somos muy felices. Yo soy muy feliz cuando o sea, bueno, todo lo que hago, o sea, todo lo hago por Mar. En mi día a día, o sea, cuando me levanto, cuando trabajo, incluso cuando haces deporte, para estar acá por Mar, Sí, anda. Ahora dirá que me va en bici por mí. todo lo hago por ella, todo, Sí, anda. todo, no, es verdad, es verdad. Oye, pero tiene sentido lo que Y dices, porque sí, sí, o o sea, te sea, cuidas, quieres estar como Sí, sano, no, pero healthy. es el trabajo, todo, o sea, es decir, yo lo hago por mi familia. yo Sí. también, ¿eh? Y ella también. Sí, Entonces, y eso lo hago de muy buena gana. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero al final, sí. Y eso, que tiene sus frutos. Y que eso es el matrimonio como Dios lo pensó, al final, o sea, volviendo a lo que decíamos antes, es que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos entreguemos a nuestro esposo o esposa. como Eh, Cristo se entregó su vida. Sí, así Total, es. como este caption me encanta. Sí, sí, es así, es así. sí, es tan, Entonces nosotros tan fácil y tan difícil como imitarle. Y es que es muy sencillo. O sea, bueno, no, luego caemos, ¿no? Caemos mucho, ¿no? Pero es que, o sea, no nos pide hacer cosas extra, o sea, sí, extraordinarias. Lo que nos pide es que en nuestro matrimonio nos entreguemos uno al otro en el día a día y ya está. Y sí. es un poco pues toda una vida, ¿no? De trabajar, intentar. Cuando, volviendo a nuestra época de noviazgo, no éramos ni novios en ese momento. Había un día que estábamos Andrés y yo, después de haber cenado con amigos, tal, dando un paseo, que yo, súper inocente, eso, éramos amigos, decía, sí, yo lo que quiero es casarme y hacer feliz a mi marido y ser feliz con mi marido para toda la vida y es que solo quiero eso, ¿no? En la vida, ¿te acuerdas? Mm. Y qué Y fuerte él. luego, cómo Dios mueve los hilos, ¿no? Y ahora que lo, o sea, que lo tenemos y que los estamos trabajando, ¿sabes? Que eso es que no quiero perderlo, o sea, es que quiero vivir para eso, o sea, quiero vivir para llevar a Andrés al cielo, porque es algo que llevo deseando, o sea, que anhelando en mi corazón desde que soy muy pequeña. Entonces, pues eso lo veo y pienso, joder, qué grande es Dios, ¿no? Y eso que no nos tenemos que perder en el camino, que tenemos que eso, pues, que perseverar. Claro. eh, Y llegarán dificultades. Al final nos hemos casado, llevamos mm, menos de 2 años. Y seguro que llegarán dificultades y seguro que llegarán problemas y demás. Lo sabemos porque o sea, tenemos formación y lo vemos en Proyecto Amor Conyugal. Pero oye, pues si confiamos en Dios, y pues seguro que irán bien. O sea que Qué eso bonito. es. sí. Joder, que voy a llorar. Venga, pues última pregunta y ya os dejo tranquilos. ¿Santo favorito? Tenemos los mismos. No sé si. ¡Jolín! Ya de camino veníamos ¡Cuánta en plan. comunión! No quieres decirlo tú. Bueno, obviamente es San Juan Pablo II, es uno de nuestros santos favoritos. A Eh, mí, o sea, nosotros, o sea, no lo hemos vivido casi, ¿no? Pero no sé, mi familia tiene una adopción especial. Yo me acuerdo cuando fue a Madrid, que vivimos cerca de Pío XII, que es la Nunciatura, y dormía ahí una noche el Papa, ¿no? Y fuimos con mi familia con una escalera para verle, no sé qué, y le tenía tanta devoción a mi familia que yo la heredé. También con, bueno, los campamentos, también una vez vimos la peli de Karol Wojtyla. eh, yo fui a la beatificación de Juan Pablo II a Roma con un grupo de jóvenes, ¿no? Y siempre me ha marcado mucho, ¿no? Pues, o sea, sus discursos, ¿sabes? O sea, para mí es mi papa, o sea, es un papa muy, muy potente, que yo... y que sabemos que intercede por nosotros. O sea, Mm, Se nota. le rezamos, sí, le rezamos mucho a San Juan Pablo II. Sí, mm. le tenemos un cariño especial. Y Madre Teresa también nos encanta. Sí, la Madre de Calcuta. Yo fui de voluntariado con las Sisters hace unos años a Etiopía y me enamoré de ellas. O sea, tenemos que volver. Tenemos que volver porque, o sea, es una maravilla. Es como viven su vocación. Em, yo me he leído, bueno, nos hemos leído unos cuantos libros de la Madre Sí, yo me he Teresa. leído libros de la Madre Teresa y madre mía, yo desde la página 1. O sea, tenemos uno en casa que es buenísimo, que lo voy dejando por la oficina en plan, léetelo, léetelo. Sí, Sí, Me sí, sí, encanta. sí, sí. buenísimo, sí, Y es un sí. ejemplo muy grande también Es un ejemplo muy de grande, entrega para sí. nosotros. Y particularmente a mí San José, pues me viene muy bien, porque San José
es el santo humilde por excelencia, ¿no? Es increíble. Yo soy un poco orgulloso. Yo siempre le pido a él humildad y también me he leído varios libros de la vida de San José. Y es increíble, ¿no? Como, o sea, intento inspirarme en él, ¿no? Él hizo su papel desde la humildad, desde el silencio, La sombra. y luego en la sombra no dice ni una sola palabra en todos los evangelios, y luego desaparece, ¿no? O sea, es muy impactante para mí, ¿no? Un poco su papel como marido de la Virgen y como padre de Jesús. Y pues también le tengo ahí para intentar imitarle en lo que pueda. Estos son unos santazos y además han salido todos, ¿verdad? O sea, todo el mundo. O sea, San Sí, Juan Pablo II creo que Son muy... si tenemos que hacer un ranking de los que más nos han dicho, creo que San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta están Sí. aquí, ¿eh? Sí, A es la que par. son dos pedazos de santos. San José también lo ha dicho bastante. Sí. Así que eso. Pues nada, chicos. Oye, muchísimas gracias de verdad por venir aquí a Muchas abrir gracias vuestro a ti. corazón. ¡Enhorabuena! Y Tenemos muchas ganas. Sí. rezad mucho por ellos. Sí. Y nos vemos en el próximo episodio de Santos en Camino. Adiós. Chao. Queremos ser santos, santos, santos.